Bueno, simplemente en nombre del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas le agradecemos al licenciado Gabriel Rubinstein, como bien decía Diego previamente, secretario de Programación Económica del Palacio de Hacienda de la Nación, por estar aquí presente, de una agenda muy exigida, de hecho ha interrumpido su agenda para acompañarnos durante este rato, por eso hemos reprogramado los próximos dos paneles. Así que, sin más, para no perder más tiempo, lo dejamos al licenciado Rubinstein que nos dirija sus palabras. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tenía ganas de venir. Era fácil para mí decir que no, porque está la gente del Fondo Monetario esperando, que son bastante pesados. Pero hicimos un break y pude llegar hasta acá, así que bueno, les agradezco la invitación. Quizás mi idea es poder transmitir algunas ideas fuerza, ¿no? Como yo publiqué muchas cosas antes de la función pública, y algunas que se publicaron igual, aunque eran medio confidenciales, igual antes de asumir, hay cosas que la gente sabe lo que yo pienso de los problemas macroeconómicos y cómo abordarlos, y en general mi fuerte recomendación ha sido de eliminar el déficit fiscal, bajarlo lo más posible, entendiendo también que no es un problema económico, porque lo que estamos reemplazando es lo que se llama el impuesto inflacionario por impuestos legislados o por baja de gastos. Es un problema político, nadie quiere ceder, hay claros incentivos a cada uno de defender sus gastos y entonces se hace muy difícil la discusión pública. Yo entiendo, y en general antes de profundizar en un par de cosas, es que lo importante es que se va avanzando en cierta dirección. O sea, yo decía, bueno, el orden macroeconómico pasa para mí esencialmente por el orden fiscal, que tiene que ver con eliminar el déficit, ir al superávit fiscal y unificar el mercado de cambios, como dos grandes herramientas que ordenarían la macroeconómica. La macroeconomía. Y siempre me remito a la época, a mí me tocó participar de costado, cuando fue la Baña ministro de Economía, primero con Duhalde, después con Néstor Kirchner. Uno puede ver las condiciones, si eran más propicias o menos propicias, pero la verdad es que hubo una época que casi, hasta incluso inadvertidamente, teníamos 3% de superávit fiscal. Por ende, ese ahorro público implica ahorro en la cuenta corriente del balance de pagos por una cuestión de equilibrio macroeconómico, y el 2% de cuenta corriente superavitaria. Había 40.000 millones de dólares de reservas netas en el Banco Central, 5% de inflación, la tasa del ELIC, la llamamos la era del BAC, de 3% anual a 6% anual, o sea, 5 de inflación, 6 de tasa de interés. No había ninguna clase de control de precios, no había ningún problema cambiario porque las regulaciones eran muy laxas, entonces era un mercado único, cualquiera podía comprar hasta 2 millones de dólares por mes, 2 millones, de lo que ahora son 200 dólares, y si tiene el subsidio del 1 lo puede comprar, eran 2 millones de dólares por mes, era la única restricción. Y esa economía funcionaba muy bien. Uno diría, bueno, pero esa era la paz de los cementerios, no, la economía. Hola, sí. Alguien diría, bueno, pero el gobierno que hizo eso le fue mal. No, ganaba las elecciones con comodidad. Entonces, esa macroeconomía que se logró un poco por buen criterio, heredando X situación, casi el boom de la soja vino después, pero de esa macroeconomía nos apartamos completamente, ¿no? Estaba para pegarse un tiro, porque hace 20 años lo logramos, y lo logramos con un gobierno, llamémosle, de centro izquierda o no heterodoxo, o lo que ustedes quieran llamarlo. Entonces, yo me propuse como idea personal, digamos, como economista, porque tengo vocación por la cosa pública, de meterme para ayudar en ir en esa dirección. O sea, todo lo que siento que estoy haciendo tiene que ver con eso. Encontré una receptividad general en el gobierno, a partir de que viene Sergio Massa, después de una crisis donde hay buenas probabilidades de terminar en hiperinflación en junio o julio, ¿sí? Entonces, yo vi receptividad, nadie me dijo, vení acá,
¿qué querés hacer? Nosotros te ponemos el aparato del Estado a disposición para hacer lo que vos querés. No existe eso, no existe, ni tampoco lo hubiera pretendido así. Y claramente siempre es más fácil ser consultor y ver todas las inconsistencias que meterse en el fango y en el barro desde donde uno está a ver qué se puede hacer. A veces cuento un poco la anécdota de que ya dijimos, ¿cuál es el ministro de Economía más poderoso que hubo en los últimos tiempos? ¿Cuál? Cavallo. Cavallo en el 93, siendo colega de Douglas, lo entrevistamos como miembro yo del comité de rating soberano de Duff & Phelps, y decíamos, ¿por qué se está perdiendo el déficit, el superávit, que se había logrado efímeramente 3% de PBI, se perdió rápidamente? Cavallo daba vueltas y vueltas y vueltas, el gobierno argentino estaba pidiendo que le subiéramos la calificación, y al final dijo, yo bajo impuestos, porque si dejo el superávit, al final el Congreso me lo va a gastar todo. Entonces yo prefiero bajar impuestos y que no quede nada. Lo cual era una respuesta razonable para hacer la economía más competitiva, pero para nosotros, como calificadora de riesgo, era el corroborar que Argentina no tenía la madurez necesaria para sostener lo que lograba. Sabíamos que el régimen de convertibilidad era exigente, pero el gobierno, apenas las cosas van bien acá, los políticos dale que va. Y las demandas son infinitas, con ese lema de que de cada necesidad un derecho, está bien, podemos hacer cualquier cosa. Bueno, en ese contexto, igualmente, el gobierno, a partir de la llegada de Sergio Massa, cambia la impronta y va en una dirección, a mi juicio, correcta, aunque puede hacer los caminos muy sinuosos y a veces parecen contradictorios y no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar, porque las restricciones son fenomenales. Yo valoro mucho en Sergio Massa una capacidad de trabajo fenomenal, extraordinaria, una capacidad de negociación muy grande y trato de aportar lo mío en lo que sería el orden macroeconómico para ir llegando, avanzando en ese lugar. Y yo me proponía 4 elementos que tenían que ver con el tema fiscal, el tema cambiario, que hasta que no solucionemos la brecha va a ser un problema, pero podría llegar a bajarse eventualmente, y los mecanismos de desindexación, porque cuando a veces, por ejemplo, estamos experimentando ahora una baja persistente en la demanda de dinero, en la demanda de base monetaria, si uno lo ve va cayendo, cayendo, cayendo. En términos macroeconómicos, eso es equivalente a aumentar el déficit fiscal, porque permanentemente la gente necesita menos dinero, entonces alguna determinada oferta monetaria baja la demanda, se crea el desequilibrio monetario. Le pasó al gobierno de Macri 2018-2019, que quisieron controlar el déficit, pero la demanda de base monetaria venía en picada, con lo cual la inflación era muy alta igual. Entonces, como uno tiene el desequilibrio monetario, hoy nos está jugando una mala pasada, pero si uno puede equilibrar eso, aunque sea a un nivel bajo, podríamos ver que el déficit fiscal, aún con 1,9% el año que viene, que cuesta uno y la mitad del otro para llegar a que sea así, porque las demandas son todos los días, hay más demandas y quejas, y de ministerios, y de gobernadores, y de diputados, y del gobierno, y de la oposición, porque no es cuestión de que gobierno y oposición, todos tienen la misma actitud en general, en la práctica. Entonces, cuesta mucho llegar al 1,9, pero si lo logramos, y ciertos análisis de necesidad financiera del Tesoro, daría cuenta que, bueno, eso es compatible con una inflación del 50% anual, 60%. Quiere decir, o un poco menos también, quiere decir que el 100% que estamos teniendo ahora es como una suerte de overshooting, una inercia, y esa inercia de precios de inflación del 6-7%, digamos, estimula la caída de la demanda de dinero, que convalida entonces esa inflación, y estamos en un círculo vicioso. Por eso, cuando es así, tiene sentido también hacer política de ingresos, como la de estos que se llamó precios justos, una mala idea porque es la frase que usó Chávez y por lo tanto le dan al gobierno con eso. Pero más allá de eso, la idea de bajarla hacia el 4% la inflación tiene sentido porque el 4% es 60 anual y es más acorde a los desequilibrios macroeconómicos. Cuando uno piensa 4% mensual es horrible, 60% anual es horrible.
Y yo no me siento para nada conforme con eso, me siento mal con eso, porque digo, ¿por qué eso y no aspiramos al 10% y hacer un plan de estabilización mucho más completo, etcétera? Pero 60 es mejor que 100, ¿sí? Y nos pondría en una situación más estable, tanto para el gobierno el año que viene, como para cualquier gobierno que venga, sea de cualquier signo, porque por lo menos soy yo de la idea, no que cuanto peor mejor, sino cuanto mejor mejor, y siempre es más fácil para el que sigue construir sobre algo mejor que empezar todo de cero y vayan a saber con qué ideas a veces medio estrafalarias. Entonces, diría en ese sentido, por eso yo también salí en defensa de esto del programa de precios justos, a pesar que hubiera querido yo algo más profundo, porque creo que acomoda un poco la macroeconomía, o tiende a acomodar la macroeconomía a ciertos equilibrios, llamémosle así, es decir, bajar un poco los precios, estabilizar la demanda de dinero, y todo más o menos girando hacia el 4%, hasta que se pueda hacer algo más. Cuando yo digo déficit fiscal cero, y tipo de cambio único, quizás la llave es el tipo de cambio único, que incluso podría hacer mejorar las cuentas fiscales, pero el problema es que para hacer tipo de cambio único justamente también se necesita una situación fiscal muy fuerte y se necesitan muchas reservas, porque si no, se abre el cepo, se liberan todas las restricciones y hay que lidiar con el mercado de pesos y hay que saber enfrentarlo y hay que poder enfrentarlo y hay que poder intervenir. Yo creo que se necesitarían unos 20.000 millones de dólares en el Banco Central de reservas netas para decir podemos lidiar con el mercado y las malas noticias externas o políticas o lo que fuera no nos van a tumbar a la primera de cambio, porque no tiene sentido liberar el cepo para después al año o a los 2 años volver al cepo porque salieron mal las cosas. Entonces, por eso no se puede liberar el cepo ahora, o se puede con alto riesgo. Y yo creo que justamente hay que medir beneficios y riesgos. ¿Sí? Abrirlo con riesgo, con mucho riesgo, no tendría mucho sentido. Por eso, a veces, dado que hay que seguir comiendo con el cepo, uno empieza con otra lógica, ya que tenemos que tener controles que funcionen bien, porque lo peor es tener controles que funcionan mal, ¿sí? Entonces, por eso también el mecanismo CIRA, que es fuerte, que es duro y que todos los días, yo hablo con la gente que está a cargo del tema, trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, es un trabajo enorme para tratar de que no se afecte la producción, sabiendo que es un embudo y que algún daño se puede hacer. Esto parece el COVID, cuando los enfermeros o los hospitales tenían que lidiar y vienen y vienen y vienen y tienen que elegir a cuál va a terapia intensiva, cuál es esto que sacamos acá, el que tiene programada lo tiramos a 6 meses más adelante. El estrés del sistema médico tiene algo que ver con el estrés de manejar este tipo de situaciones, de controles, cuando uno llega a la conclusión de que no los puede evitar. Entonces, pero se está trabajando para que el CIRA funcione lo mejor posible, sabiendo que todo el mundo quiere dólares, sabiendo que hay empresas que se estoquearon por 9 años, por 8 años, y yo lo comprendo. Si yo no voy contra la lógica empresaria de decir, uy, aprovecho para importar lo que sea, porque no se importan bienes, se trata de importar brecha. Yo importo lo que sea, nos juntamos 3 o 4, cada uno pone 100.000 dólares, hacemos un negocio bárbaro porque logré importar cualquier cosa, lo que se les ocurra, porque después lo vamos a vender más caro seguro. Si la brecha es el 100%, ¿cómo no lo vamos a vender más caro en un futuro? Entonces, claro, y después las cautelares, todo eso puso un estrés tremendo, ¿verdad? Entonces ahora se trata de ordenar eso, son todas cosas transicionales. Pero si uno piensa que en algún momento vamos a tener la cantidad de dólares necesaria, sea por dólar a soja 1, dólar a soja 2 o lo que fuera, más préstamos internacionales, y en algún momento este gobierno o el otro pueda unificar el mercado de cambios, estas restricciones no habrán tenido sentido, no tienen sentido per se. No es algo que uno quiere vivir todo el tiempo de esta manera. Tampoco tienen sentido los acuerdos de precio per se, es una cosa que uno lo puede ver para desindexar. Y si hubiera un plan de estabilización, también habría que hacer algo por el estilo, pero ya con no pauta del 4%, sino del 0, del 0,51, por un tiempo hasta que se desindexe la economía, por ahí por 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, y después que cada cosa vaya a su libre movimiento. Por eso le decía, uno puede tener el objetivo de querer llegar a ese lugar, a esa macroeconomía que tuvimos hace 20 años, que era muy equilibrada,
que permitía todas las discusiones, porque la macroeconomía solamente resuelve el marco para que las cosas importantes se discutan. Si hay que estatizar aerolíneas, no hay que estatizar, si hay que hacer esto, si hay que hacer lo otro, reformas laborales, todo lo que uno quiera discutir, en qué medida bajar impuestos de tal manera y de tal otra. Hay miles de discusiones importantes en Argentina, cómo potenciar vaca muerta, el litio, el agro, todo. Hay enormes oportunidades también en Argentina. Ahora, esas discusiones que pueden tener todos los países se pueden hacer en un ambiente muy desordenado, que se hace todo también mucho más difícil, o en un ambiente ordenado, porque hay países pobres que no tienen inflación, hay países con miles de problemas políticos y grietas y no tienen inflación. O sea, no hace falta vivir con inflación. Los sindicatos hay en todo país del mundo, los empresarios que quieren ganar plata, es obvio, pasa en todos lados, o sea que las pujas distributivas pasan en todos lados. O sea, el tema es en qué orden lo hacemos, en una situación de orden macroeconómico o de desorden. No hace falta hacer, algunos dicen, hay que crecer para después bajar la inflación. No, no hay que crecer para bajar la inflación, hay que bajar la inflación por una cuestión de equilibrio fiscal, monetario, cambiario, y después discutamos cómo crecer o paralelamente, pero quiero decir que nosotros podríamos tener una macroeconomía ordenada y seguir discutiendo las cosas importantes, y ese es un poquito mi intento de contribución ahora en el gobierno, y avanzaremos todo lo que se pueda. Yo avanzaré todo lo que se pueda, el gobierno avanzará todo lo que se pueda, y bueno, y esa es la vida. Así que bueno. Bueno, Gabriel, creo que merece un aplauso tu presentación. Primero te agradezco la sinceridad, porque en estos foros hemos recibido presidentes, ministros, gobernadores, y pocas veces he escuchado una charla tan sincera como la que acabas de dar. Todos sabemos que les tocó un momento muy difícil. Parecía que era un carro que estaba en el medio de la montaña y que iba directo al precipicio y que lo pararon. Yo todavía no sé cómo se baja del coche y se da vuelta. Esa parte es la que supongo te referías por el poner orden, parar la pelota y tranquilizar los ánimos. Hay un tema que, dentro de las preguntas, que está vinculado con la necesidad de tener un plan completo, de equilibrio. Vos lo mencionaste varias veces, el enfermo descompensado. Entonces, daría la impresión de que lo que la comunidad está esperando una vez que se para el carro es que haya un plan, que se mencione cuáles son los aspectos monetarios sobre los que se va a trabajar. Nadie puede esperar milagros. Los aspectos fiscales, los aspectos cambiarios, 4 o 5 cosas que se interrelacionan, pues por ahí los aspectos distributivos, y me parece que un poco la ansiedad de los mercados está muy vinculada con eso, ¿no? Supongo que a ustedes también eso les generará, sobre todo pensando en un año electoral que se viene, algo de inquietud, y nos gustaría un poco tus reflexiones igual de sinceras. Sí. Voy a ser todo lo más sincero que pueda. No todo se puede ser tan transparente en la vida, pero de todas maneras voy a tratar de abordarlo con la mayor sinceridad, que es, a veces decimos, bueno, se devalúa, no se devalúa. El presupuesto dice que el tipo de cambio a fin de año que viene va a ser 2.70, 2.69. O sea, que alguien dice, che, no hay que devaluar, hay que devaluar. Mirá, estamos previendo que se va a devaluar. Entonces uno puede pensar después, ¿conviene devaluar de esta manera o conviene de otra y después que quede quieto? O ya 2 o 3 tramos. Hay distintas maneras de approach sobre el tema. Yo lo que podría decir es, la brecha cambiaria, hasta que no sea 10, 15, 20, 25, 30%, es una brecha que empieza a ser muy disruptiva y uno tiene que apuntar a la unificación. Por ahí en el camino de unificación, bajar la brecha. Ahora, bajar la brecha, si lo de arriba está medio quieto, uno dice, entonces no te queda más remedio que devaluar. Ahora, devaluar tiene otras consideraciones, una maxi devaluación. Tenés que hacerlo, si lo haces, tenés que hacerlo sabiendo que te va a salir bien.
Si te sale mal, es un rodrigazo. Entonces, para hacerlo bien, se necesitan precondiciones, ¿sí? Entonces, es una discusión sobre ese tema que puede haber, y yo diría que ahí lo más importante es estar lo más firme posible fiscalmente. Obviamente lo mejor sería tener superávit fiscal primario. Estamos lejos, estamos, ya les vuelvo a decir, en un abrazo partido todo el día para llegar a las metas comprometidas en el presupuesto y también con el Fondo Monetario, pero también son comprometidas porque nadie lo quiere financiar. Nosotros tenemos que saber que cada vez que hay déficit es digamos, un grano más o un poco más de nafta que le ponemos a la inflación, porque nadie quiere financiar el Estado. Entonces, hay un financiamiento también que hay que tomar en cuenta que es un poco engañoso, porque uno dice, bueno, podemos cortar el financiamiento de los adelantos transitorios, pero cada vez que se emite un bono y ese bono va al banco, y el banco, porque uno de los grandes demandantes o tenedores de bonos son los bancos, y el banco libera el ELIC para comprar ese bono, al liberar el ELIC expande monetariamente lo mismo que fuera un adelanto transitorio. Entonces, no tenemos que autoengañarnos en eso. Hay un déficit que básicamente se financia monetariamente. Es una presión monetaria inflacionaria permanente. Entonces, si uno quiere devaluar, por ejemplo, y no tener un lío, tiene que tener fiscalmente más fuerte y también tiene que tener reserva, tiene que tener músculo, no se puede devaluar y ver lo que pasa. Y tiene que hacer acuerdos de precios y salarios, porque si no se arma la dinámica estilo Rodrigazo, que para corregir un problema vino después la CGT, tiró los salarios 50% de un saque y se armó la de San Quintín. Entonces, quiero decir que no es fácil, pero uno sabe que convive con esos desequilibrios y encuentra soluciones ad hoc. El dólar soja fue una solución ad hoc. Por supuesto, pues está la fila demandando todos eso. Con el dólar soja se logró, considerando también que era mucho dinero, y que había mucha posibilidad de ahorro en silo bolsas, entonces no se podía esperar a una normalización espontánea de las liquidaciones, no iba a ocurrir. Entonces había una gran capacidad de almacenamiento, había muchos miles de millones de dólares y era un sector que no afectaba muy poco la cadena de precios internos. Entonces, no es lo mismo lo demás. Entonces, el dólar soja es algo especial. Se apostó a 5.000, el mercado pensaba que iba a ser 3.500, pero no 8.000. O sea, hubo un éxito en eso. Entonces, también ahora, para perder lo menos posible de esos dólares, que está el tema del CIRA, pero también hay negociaciones intensas, están empezando a venir flujos de organismos internacionales, va a haber seguramente algunas noticias adicionales de ingresos de dólares como para compensar las pérdidas que va habiendo todo este tiempo, desde octubre, con lo cual tratar de mantener el músculo y acrecentarlo, ¿sí? Entonces, cambiariamente es avanzar en direcciones que permitan estar en mejor situación, o que la brecha baje espontáneamente o que en algún momento pueda hacer otra acción. Cualquier unificación cambiaria que uno quisiera pensar en un futuro, y seguramente va a estar en algún lugar en el medio de uno de los 2 dólares, o sea que es muy difícil pensar que la confianza va a ser tal y la cantidad de dólares va a ser tal que el dólar va a bajar de 2.90 a 200, la cifra que sea en ese momento, o ahora 160, digamos. Es como que uno debe pensar que cualquier unificación va a tener un componente de evaluatorio. En ese caso, igual la buena noticia es que cuando uno quiere bajar la brecha, hay otra circunstancia que está ocurriendo que tiene que ver con lo que iba a decir, que es, uno dice, ¿está atrasado el dólar? Sí, ¿cómo no va a estar atrasado si está una brecha del 100%, 90%? ¿Están atrasados los salarios? Y sí, si están 25% abajo de hace, un par de años. Normalmente pueden estar atrasados, están atrasadas las tarifas, obvio, si apenas compensan una parte del costo. Ahora, ¿puede estar todo atrasado? Algebraicamente no puede estar todo atrasado. Si algo está atrasado, algo está adelantado. En este caso, lo que vemos que está adelantado, y uno puede hacer los cálculos, son los márgenes, lo que llamamos márgenes brutos empresariales, que entonces algunos le dan para decir, entonces hay que ir contra las empresas,
tirarles un palo, meter los precios, si aumentan los precios, cosas así. No, el margen quedó elevado por el desorden y por las restricciones cambiarias. Cuando se pasó a financiarse a 180 días, fue un masazo. Muchísimas empresas empezaron a fijarse en dólares alternativos porque no saben cómo van a preciar sus precios. El otro se avivó y dijo, nadie puede importar, yo aumento el precio, cualquier precio, total, me lo van a convalidar si no tengo competencia, en fin. Las brechas crean mucho desorden, especialmente cuando son tan altas. Por eso ahora es un juego de cómo uno va desarmando el rompecabezas, porque nuevamente, obviamente, lo ideal es decir, bueno, unificar el mercado y listo. ¿Y con qué riesgo lo hacemos eso? Vuelvo a lo anterior. Entonces, yo diría, se está trabajando en mejorar la situación fiscal, todo lo que se puede. Es una mejora. Tengan en cuenta que en realidad la mejora es más de lo que aparece, porque cuando se habla de 2.5 y el año que viene 1.9, el 2.5 es 2.8 porque hay una triquiñuela contable de 0.3 que para el presupuesto del año que viene no la computamos, o sea, es un ajuste de casi un punto del PBI en este gobierno, en periodo de elecciones. ¿El fondo? ¿Tenía que ver con algo del fondo? Bueno, el fondo, digamos, vamos a ponerlo así, lo ve con simpatía, pero realmente fue una iniciativa nuestra de no continuar con ese artilugio contable. Podríamos haberlo hecho, si lo ponía, es decir, podríamos quizás pelearlo por lo menos. Espero no tener que pelearlo porque si hay un desbande el año que viene, que yo no puedo garantizar que no lo haya, seguramente puede haber una nueva discusión sobre ese tema, pero por lo menos nos pusimos en decir, nosotros queremos bajar el déficit fiscal no porque lo pide el fondo, sino porque no lo podemos financiar. Lo podemos financiar con inflación, queremos bajar la inflación. Y queremos que las metas de reserva, no porque queremos que se sobrecumplan completamente, porque queremos acumular reservas para poder ser fuertes en macroeconomía por todas las razones que les dije. Entonces no es que queremos cumplir la meta con el fondo. Diciendo, mira, quiero sacarme un 9 para cumplir con la maestra. No, que saca un 9 porque quiero entender la materia y quiero saber más. Entonces, por eso es que un 9 o un 10 también, ¿no? Puede ser, ¿no? Por eso es que la idea es, son esas, ¿no? De acumular reservas y demás. Y estar fuerte fiscalmente y estar fuerte a nivel de reservas. Son como dos pilares que hay que avanzar, ¿sí? Y por supuesto hay que convivir con los desequilibrios, pues bueno, la brecha es un desequilibrio, sí, por ahí la bajas un poquito, sí, pero está ahí, sí, es amenazante, sí, te van a sacar los dólares, bueno, por eso el CIRA, por eso también el tema con los organismos internacionales y también privados para ir teniendo flujos, también con China, todo para tratar de acumular más y más reservas, entonces, y no perder las que se fueron ganando. Entonces, bueno, ahora es el terreno que es lo que hay, digamos así. Y también están las restricciones políticas, porque ustedes saben que las restricciones políticas son muy grandes. Pero no solo porque el gobierno tiene su interna, porque está Cristina y toda la historia del kirchnerismo y demás, sino que si fuera otro gobierno, no lo tendría en la interna, pero lo tendría en la interna argentina, porque estarían los piqueteros en la calle, los gremios pidiendo, los gobernadores, los diputados. O sea que las internas no terminan nunca. La interna uno la puede decir, es en mi partido, como pudo haber sido incluso Surril con Alfonsín, amigos, correligionarios, pero Surril a veces quería ir para un lado y la política quería ir para otro. A veces la interna es en una coalición y a veces la interna es el país, que hay intereses contrapuestos, hay presiones de todo tipo. Entonces yo creo que es la realidad, es la que es, no es la que uno le gustaría que fuera, ¿verdad? Gabriel, durante sus palabras lo que decía es, hay un alto consenso en un plan de estabilización. No hay alto consenso. Yo te diría que no hay consenso alguno. No hay consenso. Bien. O sea, en general la palabra plan suena medio mal. Uno dice, bueno, y a veces no es necesario un plan. Por ejemplo, yo digo el 2002, 2003, 2004, 2005, donde a mí me tocó participar bastante activamente. No había un plan de estabilización, pero la inflación era 5%. Entonces, a veces no se necesita que sea un plan estilo plan austral o plan de convertibilidad. Y a veces sí. Yo puedo estar en favor de una cosa más planificada y todo simultáneo, pero a veces las cosas sean distintas. Pero igual te diría que no hay consenso sobre un plan de estabilización. Okay.
sobre todo cuando además, y también unos minutos después comentaba, que todos son demandantes, tanto el gobierno como la oposición y todos los sectores son demandantes. Entonces, por un lado queremos que la cuestión económica se estabilice, por otro lado todos queremos demandar recursos. Hay una inconsistencia ahí, muy difícil de manejar, me imagino. Bueno, pero lo tienen todos los gobiernos. Yo les comenté el caso de Cavallo, que en su principal, en el momento que más fuerte estaba, se dio cuenta que no iba a poder lidiar con todos los reclamos políticos. Y después pasó en 2005-2006 por otras razones. En 2007, bueno, el gobierno tuvo una aproximación política al tema que para mí fue muy desacertada y se terminó como se terminó. Pasamos de 3% de superávit a 5 o 4 de déficit. O sea, pero eso se hace a la conciencia colectiva. Es decir, por decir algo, acá yo creo que con viveza, en ese sentido, Néstor Kirchner descubrió que si el salario le ganaba la inflación no era muy problemática. O sea, acá el gobierno en ese momento pasó de 5% de inflación a 25% de inflación y ganó por robo las elecciones. Imaginen en Alemania si un gobierno propusiera hacer eso. En cuanto pasa del 2 al 5, el gobierno boleta. Entonces acá no hay una conciencia colectiva sobre el tema. ¿No es? Pues si no, ¿por qué van a votar un gobierno que le eleva la inflación? Porque está la idea de que la inflación es culpa de las empresas, es culpa de lo que sea, como que con la idea de multicausalidad se llevó al punto de decir el gobierno no tiene mucho que ver con la inflación. Entonces, bueno, yo creo que hay todas ideas falsas, pero que van cimentando esta cuestión y además que la lógica de cada diputado es luchar por sus votantes. Entonces quiere si uno dice a tal diputado, no, mira, vamos a sacar tal exención impositiva que afecta a lo mejor a una empresa importante de ahí, no me toques esto porque tengo un problema acá. Entonces, cada uno lucha por lo suyo y entonces ahí es un tema también de coordinación y de decisión política. Hace poco aparecía ese tema de, no sé si ustedes lo vieron todos, este documental de Shimon Peres, cuando quiere estabilizar la inflación en Israel y dice, imagínense un país en guerra que le baja el 50% del presupuesto al Ministerio de Defensa. Hay que animarse, pero era, bueno, si no, me voy, si no hago esto, si no bajan todos al mismo tiempo y todos colaboran, no va. Bueno, a veces se necesitan ese tipo de gestos patrióticos inexorables si uno quiere realmente cambiar las cosas. Pero bueno, eso es muy difícil de lograr. Pero también hacia la madurez colectiva. Y si uno ve una manera por imposición, por ejemplo, a veces, ustedes saben, yo escribí un libro de dolarización en 1999, tratando de anticiparme al lío que venía después, una vez que Brasil devaluó, la convertirá estaba con muchas acechanzas, para prevenirle el 2001, porque me parecía que iba a ser una catástrofe la especificación, el romper todos los contratos. Yo no quería que pasara eso, entonces me pareció que la dolarización era una buena medida. Ahora cuando me comentan dolarización y demás, yo digo, mira, yo ya no estoy mucho en favor de eso, porque creo que por un lado es decir, acá ha pasado tantas cosas que si mañana vos pones la dolarización, pensando que se va a disciplinar la clase política a eso, el día que no quieran, ya saben cómo hacerlo, porque cualquier gobernador emite su cuasimoneda en un día y nadie lo puede frenar. Y así se tergiversa completamente. Entonces si tenés tanta convicción como para que todo el mundo se discipline, ¿por qué no te disciplinás ahora y bajamos el déficit fiscal y terminamos con la inflación ahora? ¿Para qué necesitamos ahora una dolarización si tenemos tantos riesgos institucionales dando vuelta, tanta facilidad para romper todo tipo de contratos? Entonces yo creo que no lo veo con la simpatía o con la... Yo traté de empujar en ese momento, salió mal, no salió, y después vino todo lo que vino. Entonces yo creo que se degrada un poco las instituciones y las posibilidades de hacer cosas con apego a la ley. No, porque la ley lo dice. Si en Argentina la ley se cambia cuando se necesite. Entonces a veces hay que estar quizás en el mejor camino, el trabajo permanente y la toma de conciencia. Y que todos tomen conciencia, vayan tomando conciencia. Podemos decir que ahora hay un avance, porque los mismos partes del gobierno que quería aumentar el déficit fiscal,
y que cuando Guzmán pedía 3% le parecía que era poco y que había que ir a 4%, ahora está aceptando este presupuesto, quizás porque se asustaron del lío que pasó en junio y julio y vieron que la economía iba al abismo y que bueno, ahora, bueno, a veces se necesitan ese tipo de cosas para ser más responsable, pero hay un poco, de hecho se aprobó el presupuesto con mayoría de votos como no se había logrado en 8 años, no es poca cosa. Un presupuesto que va en línea de bajar el déficit fiscal. Entonces, hay avances, yo creo que hay que valorar los avances y hay que persistir en los avances, porque si no las soluciones mágicas a veces son eso, mágicas pero no duran mucho, ¿no? Eso no quita que uno no pueda hacer un plan de estabilización, una cosa concordante, simultánea. A mí me gustaría, pero si no es un plan de estabilización, por lo menos avanzar en esa dirección. Yo recuerdo los debates epistolares entre vos y Eduardo Conesa sobre qué se debía hacer o qué se podía hacer, fueron muy interesantes. Creo, al final no se hizo ninguna de las dos cosas, pero eso es otra historia. Uno de los problemas argentinos que trascienden respecto al ánimo de la gente y de las empresas, inversores, etcétera, es la expectativa de ganancia. La falta de parámetros como para estar relativamente seguros que un negocio puede prosperar, sobre todo un negocio que pueda basarse en la innovación, en la competencia, no en el favor del Estado o del príncipe. En realidad los estudios sobre por qué invierten los empresarios tienden a indicar mayoritariamente que lo hacen en base a expectativas futuras, es decir, los empresarios que ganan dinero no necesariamente invierten si no ven buenas expectativas, y los que pierden plata, si ven buenas expectativas, invierten. Esa es un poco la experiencia y lo que muestran las cifras estadísticas en los países maduros. Ahora, en materia de expectativas, vos diste un panorama bastante claro de la situación y que lo que era más difícil era parar un poco la inercia, pero hay un problema, yo creo, que genera preocupación, que es todo lo vinculado con el gasto público y el esfuerzo que se tiene que hacer para tratar de dar un mensaje que tranquilice, que implique que el Banco Central no tenga que salir en auxilio y que entonces no se produzca ese reflujo de las LELIQs que al final también genera un déficit cuasi fiscal, etcétera, etcétera. ¿Vos creés que, porque seas vos o sea quien sea el premio Nobel de Economía más famoso, puede lidiar con ese problema en un momento en el que se aproximan elecciones? Y es difícil, por eso yo te digo que va a ser difícil cumplir el presupuesto del año que viene, porque las demandas de gasto son permanentes y van a ser más fuertes en el año electoral. Está previsto en el presupuesto que eso va a ocurrir, hasta está previsto estacionalmente cuándo va a ocurrir, pero puede ser difícil cumplirlo. Sabemos que está el compromiso de hacerlo, el equipo económico en general está muy comprometido, pero eso no quiere decir que confiemos que se va a cumplir, ¿no? Es una cosa que nuevamente es una lucha diaria porque nuevamente está el tema del gasto, o sea, no hay conciencia política de la necesidad de bajar el gasto. Los que tienen que decidir bajar el gasto no tienen suficiente conciencia. Y en todo caso, cuando están en favor de eso, este es un tema, o lo bajan todos juntos o no lo baja nadie. Nadie quiere ser el tonto de la película y decir, a mí me bajaron, todos los días hay ministros que dicen, seguro que me quieren bajar el gasto porque es una operación política, porque quieren que yo renuncie y qué sé yo. Y dicen, no hay para nadie, no es ni para vos ni para el otro. Pero bueno, pero eso es una lucha política complicada, re complicada. Y yo por suerte no estoy, la veo en la trinchera, esa trinchera la veo, pero no estoy ahí todo el tiempo. No soy el doctor no, pero hay varios doctor no.
y están haciendo un trabajo encomiable y lo van a tener que seguir haciendo todo el tiempo porque no hay esa conciencia política de restricción. Pareciera que primero hay que gastar y después se ve cómo se financia. Esa es un poco la cultura. Bueno, yo le voy a pasar la palabra a Marcelo final, pero con un comentario que yo quisiera hacer es que nos has comentado la situación, la audiencia más o menos sabe de la situación o totalmente sabe de la situación, y por lo menos basado en esa situación creo que todos preferimos que se nos hable tan sinceramente como lo hiciste vos. Bueno, gracias. Así que desde mi punto de vista y pasándole la palabra a Marcelo, yo a título personal por lo menos me siento muy confortable con que alguien nos diga las cosas como las ve. Adhiero lo que dice Douglas y simplemente agradecer la generosidad de haberse acercado a compartir esto con nosotros y bueno, muchísimas gracias y un aplauso. Gracias. Muchas gracias.